Y a ver, pasaremos a el segundo ejercicio de su práctica. ¿Qué es lo que les dice? En un terreno que tiene la forma de un triángulo rectángulo con catetos 20 y 30, se desea construir una casa rectangular de dimensiones X e Y. Aquí tengo las dimensiones de la casa X e Y, es un rectángulo, ¿no? Como se indica en la figura. Hallar el área en función, el área de la casa, pues en función de X. Luego en el inciso B nos pregunta para qué valores de X e Y el área ocupada por la casa será máxima. Entonces el problema trata de lo siguiente. Tengo, y ahí tengo las calles, y ahí tengo las calles, ¿no? Y aquí tengo este terreno rectangular, ¿sí? Este terreno triangular. Aquí tengo este terreno triangular. En este triángulo rectangular quiero construir una casa, ¿no? Pero yo quiero que esta casa ocupe el mayor espacio posible, o sea que quiero que tenga el mayor área posible. Ya de seguro, pues va a haber unas dimensiones óptimas, ¿no? Digamos, si la casa lo voy a construir de esta forma, pues tal vez las dimensiones de su base y su altura pues no sean las más óptimas, pero si yo construyo la casa al decir de esta forma, pues puede suceder que las dimensiones no sean las más óptimas. Entonces, yo quiero hallar justamente estas dimensiones, cosa de que la casa rectangular pues ocupe el mayor área posible, ocupe el mayor espacio posible. Entonces, quiero hallar esas dimensiones, ¿no? Entonces, de eso trata este ejercicio. Y ahora, en el inciso A, ¿qué nos dice? Hallar el área en función de X. Y a ver, primeramente para el inciso A, el área de un rectángulo, pues es el producto de la base por la altura, ¿no? Aquí la base es Y, la altura es X, entonces sería X por Y. Entonces, aquí el área está en función de dos variables. ¿De acuerdo? Está en función de dos variables. Aquí digo que el área está en función de X y está en función, el área está en función de X e Y, o puedo decir que el área depende de X e Y, pero aquí tengo que el área está en función de dos variables. Me piden hallar el área en función solamente de X, o sea que Y, de alguna forma, Y lo tengo que convertir a X. Ya entonces, ¿cómo hacemos eso? Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Como nos dice que el área lo expresemos en función de X, entonces Y lo tengo que convertir a X. Algo más que puedo mm, rescatar acá es que el área es variable dependiente y X y Y son variables independientes, o sea que tengo una variable dependiente y tengo dos variables independientes. Claro, para tener un cierto área de esta casa, pues me tengo que dar un valor para la base y la altura, ¿no? Decir que X puede ser 2 y Y puede ser 3 pues y el área, pues necesariamente va a tener que ser producto de la base por la altura, 2 por 3 6. Entonces, el área no puede tomar cualquier valor, el valor que va a tomar el área depende mucho de cuánto mida la base y cuánto mida la altura, ¿no? Entonces, por eso digo que el área es dependiente y la base y la altura, pues son variables independientes, pero en la materia solamente
resolvemos los ejercicios o trabajamos con una variable dependiente y una variable independiente. Pero aquí tengo dos variables independientes, o sea que tengo que hallar una ecuación que me relacione a estas dos variables independientes, ¿de acuerdo? Y eso viene del gráfico. Ya ver, del gráfico. Yo puedo analizar aquí triángulos semejantes. Fíjense que este triángulo y este otro triángulo son, a ver, este triángulo y este otro triángulo son semejantes. ¿Por qué digo que son triángulos semejantes? Justamente porque los ángulos interiores son los mismos, ¿de acuerdo? Y aquí tienen un ángulo tita, por decir. Entonces, por eso digo que esos dos triángulos de verde y de rojo son semejantes, justamente porque sus ángulos interiores son los mismos. Lo único que cambia, pues, son sus lados. Ya, entonces, lo que puedo aplicar aquí son triángulos semejantes para hallar una ecuación que me relacione a estas dos variables independientes, a x y a y. Ya, entonces aquí me voy a definir un ángulo que lo voy a llamar θ. Tangente, puedo aplicar tangentes, puedo aplicar seno, coseno. Voy a aplicar tangente. Tangente de θ. En este triángulo de verde es el cateto opuesto que mediría 30 sobre el cateto adyacente que es 20, ¿no? Entonces sería 30 sobre 20. Ahora en este otro triángulo de rojo, ¿a qué es igual la tangente de θ? Tangente de θ. El cateto opuesto es X. Fíjense, el cateto opuesto es X. Eso va aquí. Y el cateto adyacente pues sería esta distancia. ¿Y cuánto es esa distancia? Pues si de aquí hasta aquí mide 20 y todo esto mide Y, pues sería 20 menos Y. Ese es el cateto adyacente, 20 menos Y. Eso anoto aquí, 20 menos Y. Y de aquí voy a igualar las tangentes. Entonces sería, voy a igualar las tangentes. Sería 30 sobre 20 igual a X sobre 20 menos Y. Entonces aquí, mm, aquí puedo simplificar algo. 0 con 0 se va a eliminar y nos va a quedar 3 por 20 menos Y. Esto está pasando a multiplicar y el 2 va a pasar a multiplicar 2x. Y aquí tengo la ecuación que me relaciona las variables independientes a x y a y. Entonces, como en el enunciado nos pide hallar el área en función de x, pues de aquí voy a despejar a la variable y y voy a reemplazar en el área, en la ecuación del área. Ya ver, de aquí despejaremos y, entonces sería 60 menos 3y igual a 2 veces x, despejando y es 60 menos 2x entre 3. Esto lo puedo llamar 2, ecuación 2, esto lo puedo llamar ecuación 1. Ahora, aquí me faltaba anotar, aquí anotaré del gráfico, tenemos eso, ¿no? Aplicamos triángulos semejantes. Ahora voy a reemplazar 2 en 1. Entonces aquí tengo el área y voy a reemplazar. El área va a ser x por y. Y es 60 menos 2x entre 3. Y entonces esta es la respuesta al inciso A. 60 menos 2x entre 3. He hallado el área en función solamente de x.
¿De acuerdo? He hallado el área en función solamente de X. Para el inciso B, ¿para qué valores de X e Y el área ocupada por la casa será máxima? Ya ver. mm, Para responder al inciso B, aquí tengo la función área y es la ecuación de una parábola. Aquí puedo repartir X por 60 menos 2X entre 3. Esto está entre paréntesis, ¿no? X voy a repartir. Nos va a quedar 60X menos 2X al cuadrado entre 3. Ahora ese 3 voy a repartir a cada sumando. Nos va a quedar lo siguiente. Menos 2X al cuadrado entre 3. Terceras 1, terceras 20 y nos va a quedar 20X menos 2 tercios de X al cuadrado. Y aquí el coeficiente A, o lo ordenaremos. A va a ser menos 2 tercios de X al cuadrado más 20X. Y de aquí tengo que el coeficiente A es menos 2 tercios, el coeficiente B es 20 y el coeficiente C sería 0, ¿no? Esta es la ecuación de una parábola, por si acaso. Y como nos pide para qué valores de X e Y el área ocupada por la casa es máxima, pues tengo que representar gráficamente, tengo que hallar las coordenadas del vértice de esta parábola, ¿no? Esta es la función área y es una parábola. ¿Y dónde va a estar el máximo? Pues justamente en su vértice. Ya ver, representaremos a la función área. Como el coeficiente es negativo, va a ser una parábola que abre hacia abajo. Aquí en el eje horizontal voy a tener a X y en el eje vertical voy a tener al área. Como me piden para qué valores de X e Y el área es máxima, pues ¿qué punto de la parábola me va a dar eso? Pues el punto más alto, ¿no? ¿Y cuál va a ser ese punto? Pues el vértice de la parábola. Entonces hallo el vértice, tengo que hallar el vértice de la parábola. Y por fórmula habíamos dicho que va a estar la coordenada X del vértice está en menos B sobre 2 veces A. En X está en menos B sobre 2 veces A, menos B que vale 20 sobre 2 veces A, que es menos 2 tercios. Esto introduzcanlo en la calculadora y les va a salir que en X vale 15. Entonces, la coordenada X de este vértice está en 15. Y para hallar su coordenada en Y, puedo reemplazar aquí para tener el área máxima. Copiar, pegar. Y aquí sería menos 2 tercios por 15 al cuadrado más 20 por 15. Y de aquí el área máxima, pues es 150. Entonces, aquí mm, hemos hallado que el vértice de la parábola está en x igual a 15 y reemplazando en la ecuación tenemos que el área es 150, ¿no? Pero esa es su coordenada en y de el vértice de esta parábola, 150. Esa información me da este punto, ¿no? Que es el vértice de la parábola donde está el máximo. Nos dice que cuando x valga 15 vas a tener un área que es 150 y esa área va a ser la máxima justamente porque es el punto más alto de la parábola. Todos los demás puntos pues no nos dan un área máxima. Entonces ya he hallado el valor de x para el cual tengo un área máxima que es x igual a 15. Para hallar el valor de y, pues reemplazo en la ecuación que me relaciona a esas dos variables. Entonces, reemplazando aquí nos quedaría igual a
60 menos 2 por X que hemos hallado 15 entre 3. Y Y nos va a salir 60, aquí 2 por 15 es 30. 60 menos 30, eso es 30. 30 entre 3, eso es 10. O lo haremos. 60 menos 2 por 15, 30 entre 3. 60 menos 30, eso es 30. Entre 3 terceras 1, terceras 10. Entonces llévale 10. Entonces aquí digo que para X igual a 15 y para Y igual a 10 se tiene un área máxima. ¿De acuerdo? Entonces esta es la respuesta al inciso B. Para que se tenga, para que la casa ocupe el mayor espacio posible, el mayor área posible, X tiene que ser 15 y Y tiene que ser 10. Entonces esa es la respuesta al inciso B.